Ok, bueno, como les decía, vamos a irnos al archivo de la clase anterior, que es básicamente donde está esto especificado. Parece que es este. Habíamos dejado este ejercicio ahí para determinar lo que eran polos y ceros del circuito mostrado en pantalla. Cuéntenme cómo les fue con esto. Bien, logré Bien. sacarlo, aunque fue un poco extraño. ¿Por qué? ¿Por qué fue extraño? Déjeme que encuentre, Ujú. deje que encuentre la solución. Aquí la tengo a un lado. Ok. Aquí ya la tengo. Ujú. Mm, sí. No, es que lo que le encontré extraño fue que al principio quise solucionarlo con nodos, pero al final lo tuve que hacer con mallas. Ok. Ah, César, tal vez, bueno, tiene que salir por cualquiera de los métodos, pero si vos visualizas el circuito es mucho más simple que eso, ¿verdad? Es una fuente de corriente y esa fuente de corriente se distribuye por dos, por decirlo así, por dos caminos, ¿verdad? O sea, así podemos ver que baja una corriente por acá y otra por acá. Entonces, esto literalmente lo podemos visualizar como un divisor de corriente, ¿ok? Donde eso te va a ahorrar un poco de pasos, ¿verdad? Si lo haces por un análisis circuital distinto. Entonces, vean que básicamente el objetivo de algo como esto es únicamente decir en dónde están ubicados los ceros y los polos. Conceptualmente, para poder hallar lo que son ceros y polos, nosotros decimos que eh, tenemos que hallar la función de red o de transferencia, ¿verdad? En este caso, h de omega. Entonces, h de omega nos va a dar que los ceros del polinomio que están arriba serán los ceros y los ceros del polinomio que están abajo en el denominador de h de omega serán los polos. Si nosotros decimos, ok, para sacar h de omega, pues entonces yo tengo que decir que para sacar h de omega es salida entre entrada por definición, ¿ok? Pues salida entre entrada, vean que normalmente cuando en los textos se utiliza subo, ¿verdad? Esto de subo nuevamente refiere a out. Ok, entonces, si la salida de este circuito está especificada como I sub O, la entrada entonces es fácil porque es su I, perdón, es I. Entonces, esta es la salida, esta es la entrada. Si yo hago salida entre entrada, en este caso, pues voy a obtener H de omega, ¿verdad? Que yo puedo especificarlo como H de S utilizando J omega igual a S, ¿verdad? Para simplificar únicamente el álgebra. Entonces, en este caso a mí me interesa saber cuánto es I sub O, porque ven que si yo planteo I sub O en términos de I, pues fácilmente obtendré una relación I sub O entre I sub I, ¿de acuerdo? Hasta acá todos claros. Sí, profe. ¿Ok? No quiere decir que como lo hizo César esté mal, simplemente que este circuito es mucho más simple, ¿verdad? Divisor de corriente y vámonos. Porque eso me va a dar la relación I sub O entre I. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, si yo defino I sub O en términos de I, por conveniencia, vean que, ¿por qué es tan conveniente hacerlo así? Si yo tengo I sub O definido en términos de I sub I, posteriormente yo nada más paso esto para acá, ¿verdad? Y ya yo tendré la relación que me va a dar la función de transferencia. Eso es simple, es el objetivo primordial de hallar ceros y polos en una función, en un circuito, ¿verdad? Es su función de transferencia, lo que yo necesito determinar, y normalmente se puede encontrar varias formas de resolverlo, ¿verdad? Lo que hizo César está bien también, siempre y cuando le haya dado igual que nosotros. ¿Ok? Entonces, en un divisor de corriente, recordemos que es la corriente de la fuente, por decirlo de alguna forma, por donde no quiero la corriente, entre la sumatoria de donde no quiero y donde sí quiero la corriente. ¿Ok? Es, por decirlo de alguna forma, es distinto al divisor de tensión, que el divisor de tensión yo lo multiplico por el lugar donde quiero la tensión. Ahora bien, dicho lo anterior, eso es simple álgebra, ¿verdad? Vean que es por donde no la quiero, entre la sumatoria de las dos por las que se está dividiendo la corriente.
Por lo tanto, entonces tendremos en esta parte, ¿verdad? Es 4. Aquí también vean que no hace falta que nos den la frecuencia. ¿Por qué no hace falta que nos den la frecuencia? Porque nosotros sabemos que para poder especificar esto, nosotros podemos tratar S igual a J omega y esto hace que la variable se convierta en precisamente la frecuencia. Normalmente, para respuesta en frecuencia, la variable será omega, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es que vamos a tener el valor de omega. Ahora bien, entonces 2J omega es el valor de la impedancia, ¿verdad? De la Z sub L o la reactancia inductiva que está acá y la reactancia capacitiva que está por acá es 2 sobre J omega, ¿ok? Bien, esto es porque anteriormente hemos dicho para poder hallar una H de omega debemos tratar todas las cantidades eléctricas como fasores y todos los elementos como impedancias, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hicimos aquí inicialmente. Estoy utilizando fasores para las corrientes, ¿verdad? Estoy pasando, por ejemplo, I sub O a fasor, I de T a I, y los elementos a impedancias o reactancias del tipo correspondiente. Hecho el divisor, tengo aquí el álgebra, ¿verdad? 4 más 2 J omega o J por 2 omega, que es exactamente lo mismo, y la sumatoria de todas estas, ¿verdad? Entonces vean que a la hora de sumarlos es 4 más J2 omega y 2 sobre J omega. Normalmente uno lo que hace es tratarlo algebraicamente de forma tal que yo pueda expresar su forma canónica estándar, ¿verdad? Entonces, recordando un poco cómo tenía que quedar la forma canónica estándar. En este mismo documento tenemos por acá arriba más o menos la estructura de cómo deben quedar, ¿verdad? Es 1 más S sobre el respectivo cero para los ceros. Cuando los tenemos en el origen, entonces esta S me va a quedar arriba, que sería un J omega. Y los polos es 1 más S sobre el valor donde esté situado el polo. La K, ¿verdad? Esto es un tema controversial algunas veces. ¿K' o K? En realidad, la K que ocupamos es la K final, cuando ya todo está en mínimos términos, ¿verdad? Recuerden, nuevamente, yo utilizo un K' aquí para representar que el K de este punto a este otro punto cambia, ¿verdad? Nada más, eso es toda mi intención a la hora de ponerle un K' ahí, ¿verdad? Pero al final es una K que refiere a el valor, y eso va a ser importante hoy, refiere al valor final de los mínimos términos de la expresión. Entonces, si lo representamos de esta forma, vean que fácil, porque nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una relación donde podemos transformar eso de abajo, ¿verdad? Vean que aquí tenemos 2 por S, S al cuadrado, 1, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 sobre J omega. Este J omega, vean que yo aquí lo que hice fue sacar a factor común 2 sobre J omega. ¿Okay? Entonces, este J omega que está aquí es una S en términos de HDS, ¿verdad? Aquí yo pasé, vamos a ponerlo por acá. Aquí esto refiere a H de omega, ¿ok? Entonces, para pasar de H de omega a HDS, simplemente digo S es igual a J omega. Entonces, toda esta cosa quedó de esta forma. Vean que este 2 sobre J omega se convierte en un 2 sobre S. Pero entonces esto es una fracción en el denominador. Yo puedo hacer medios por medios, extremos por extremos y me quedará entonces este J omega en la parte de arriba, que a la postre este J omega se convierte en este S. Ese S, de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento, es un 0. ¿En dónde? Está arriba, ¿verdad? Entonces es un 0, no es un polo. ¿Y ubicado en dónde? En el En el origen, bro. En origen. el origen, ¿verdad? Ahora bien, de este otro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? Saqué 2 a factor común. Ok, si saco 2 a factor común me queda, perdón, aquí se sacó, déjenme recordar, S, lo tengo aquí, 2S. Vamos a ver, no voy a sacar nada a factor común, esto es 4 más 2S, ¿ok? Entonces me quedó
saco el 2, sí. Saco el 2 a factor común, lo elimino con el 2 de abajo y de ahí sale, ¿verdad? Entonces me va a quedar S más 2 de esta parte. Yo lo que hice fue, es 2 a factor común, ¿verdad? Me queda, como saqué esto de acá, S más 2. Este 2 se cancela con este 2, ¿verdad? Y por eso me queda S más 2 arriba. Y en la parte de abajo lo que hice fue 1 más S al cuadrado más 2S. Ok, entonces teniendo la expresión de esta forma, ¿verdad? Ya yo sé que lo que tengo aquí abajo es un S más 1 al cuadrado. Y esto habíamos dicho que es un esto es un polo, ¿verdad? ¿Por qué es polo? Porque está abajo, profe. Porque está en el denominador, ¿verdad? Es un cero del polinomio del denominador, es un cero de esta cosa. Lo que pasa es que tiene dos ceros en el mismo lado. Entonces a esto le llamamos polo repetido o cuadrático. ¿Ok? Y acá tenemos un cero porque está arriba, ¿verdad? Entonces es un cero, matemáticamente hablando, es un cero del polinomio del numerador. Entonces esto es un cero ubicado en omega igual. ¿Qué será ese? Omega igual cuánto. -1, profe. Vamos a ver. No, perdón, no es omega, es en S. Ajá, en S igual a menos 2, ¿verdad? -2 ahí. Ujú. Y este de acá es un cero porque también está arriba, ¿verdad? Es un cero del polinomio del numerador ubicado en S igual cero en el plano complejo. ¿Ok? Vean que aquí yo lo que estoy haciendo es H de S es una ubicación en el plano complejo. ¿De acuerdo, chicos? Chicas, Sí, hasta acá estamos claros. Bien, entonces si yo ahora quiero expresar HDS en el plano complejo, pues entonces yo tengo muy clarito que tengo un cero en el origen, tengo un cero en menos 2 y tengo un polo repetido en S igual menos 1. ¿Está bien? sí, Ok, esto lo puedo mapear, bueno, fácilmente escribible o dibujable, perdón, no sé si esa palabra exista, no sé si estoy haciendo una variación literal ahí, pero literaria, pero bueno, esto se transcribe fácilmente al plano complejo, creo que esa es la palabra correcta. Entonces, si yo tengo dos ceros, ¿verdad? Y dos polos, es muy difícil, por ejemplo, que yo puede haber los dos polos aquí, ¿verdad? Esta es la desventaja de un plano complejo. Entonces aquí hay dos en el mismo lugar, ¿verdad? No los puedo redibujar. Y también tengo eh, vamos a ver, aquí hay algo mal. Ujú. Tenemos en menos uno. No, está bien, es aquí más bien. Es aquí donde hay dos X's, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque estamos hablando de un polo. Entonces, este corresponde a estas X's de acá. Una X sobre la otra, porque tenemos dos en el mismo lugar. Y ahora sí, vamos con los ceros. Uno en el origen, que se dibujan con un circulito, ¿verdad? Que es único. Un polo simple en el origen. Y un polo simple en menos 2, que es este otro de acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos ceros y dos polos, pero en el mismo lugar, por lo tanto es difícil verlos en el plano complejo. Entonces, en síntesis podemos hacer un resumen. Digamos, decimos por acá, los ceros están en, vamos a decir, tenemos un cero ubicado en z sub 1, ¿verdad? Si lo devolvemos a la parte de la forma canónica estándar, z sub 1 estaría ubicado en 0, ¿verdad? Que corresponde a este. Y además, coma, z sub 2, ¿verdad? Que es el segundo cero que estamos considerando, ubicado en menos 2. Ahora bien, los polos de esa misma función están en P1 igual a cuánto, chicos?
-1 y +1, profe. Porque son 2. -1 está bien, pero +1 no, porque recuerda que es un polo repetido. Está en el mismo lado los dos. O sea, por decirlo de alguna forma, tenemos dos X's una encima de la otra. Vamos a ver. Entonces aquí está uno de los dos. ¿Ves que está el cuadrado? Lo ubico acá. Y el otro estaría literalmente encima. ¿Ok? Ok. Ok, entonces lo que podemos hacer para rescatar eso, ¿verdad? Porque aquí el plano complejo es difícil verlo, es decir, repetido. Ponemos ahí una etiquetita. ¿Todo el mundo claro con eso, chicos? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces ese fue el ejercicio que dejamos ahí para hacer en casa. Espero que esté claro.